Muy buenas a todos, me llamo Dan Martín, bienvenidos a la segunda parte de mi tutorial sobre materiales avanzados en V-Ray. En esta segunda parte vamos a utilizar los conceptos teóricos que aprendimos en la primera parte para crear nuestro primer material. Va a ser un material dieléctrico bastante sencillo, es este que estáis viendo en la imagen, y vamos a ver cómo empezar a incorporar pues algunos efectos de suciedad, desgaste, etcétera, para enriquecer nuestro material y sobre todo para familiarizarnos con las técnicas que más adelante nos permitirán crear materiales cada vez más avanzados. Si este es el primer tutorial que veis y no habéis visto la primera parte, os recomiendo que primero la veáis y luego continuéis con este segundo tutorial, porque los conceptos teóricos que se ven en esa primera parte son fundamentales para poder seguir correctamente la evolución de este tutorial. Vamos a comenzar, espero que os resulte interesante. Antes de plantearse la creación de cualquier material, me gustaría definir una serie de etapas que para mí son muy importantes. La más importante de todas para mí es la observación de los materiales en el mundo real, la observación del comportamiento de la luz en el mundo real. Esto os lo habréis escuchado decir a todo el mundo y no es casualidad, es una gran verdad. O sea, es muy frecuente cuando nos sentamos delante del ordenador, yo lo digo porque a mí personalmente me pasa constantemente, nos olvidamos del mundo exterior, nos olvidamos de las referencias y simplemente intentamos recrear de forma, usando la imaginación, un material. Eso tiene como consecuencia que siempre se nos olvidan pequeños detalles que son muy importantes o no conseguimos reproducirlos de forma exacta. Y aunque parezca mentira, esos pequeños detalles son los más importantes y son los que van a marcar la diferencia entre un material que no parece de verdad y un material que parece de verdad. Entonces, si queréis realmente mejorar en la creación de materiales, más importante que pasar tiempo en 3D Studio, más importante que aprender cómo funcionan los materiales de 3D Studio es pasar tiempo observando los materiales en el mundo real. Y mientras lo hacéis, pensar en qué manera podéis traducir ese comportamiento a vuestro motor de render. Ya os comenté en la primera parte de este tutorial una serie de conceptos teóricos que os pueden ayudar a tener una idea de cómo traducir esos fenómenos que vamos a observar en la vida real en parámetros de nuestro motor de render. Una segunda etapa para mí importante es traducir esto que hemos visto, que hemos observado en nuestro material, a nuestro 3D Studio o a nuestro V-Ray. Pero en este proceso hay que tener en cuenta las limitaciones que tiene nuestro software. Por ejemplo, nosotros podemos observar un material y coger un microscopio y observar su estructura microscópica y veremos que tiene pues un relieve determinado, unas características determinadas. De nada nos va a servir intentar imitar eso con nuestro motor de render porque nuestro motor de render tiene unas limitaciones importantes. Por ejemplo, la cantidad de detalles que vamos a poder incluir en cualquier material va a depender siempre de la cantidad de píxeles que tengamos para representar esos detalles. Nunca vamos a poder representar detalles que sean más pequeños que un píxel en nuestra pantalla. De manera que cuando tengamos que recrear materiales muy detallados, primero tendremos que considerar también la posibilidad de renderizar nuestra imagen más grande para poder así incluir detalles más pequeños. También es importante tener esto en cuenta, por ejemplo, cuando hagamos un material que se va a ver a 20 metros de la cámara, es muy probable que esos detalles ni siquiera se vean y que si los intentamos incluir, lo único que vamos a conseguir es generar ruido en nuestra imagen y no vamos a hacer un material mejor, sino vamos a estropear nuestra imagen. Mientras que si nosotros queremos hacer un primer plano de un limón o de una manzana, pues va a ser muy importante que incluyamos esos micro detalles que son los que van a dotar de realismo a nuestro material. Es importante que lo tengáis en cuenta. Por último, hay una tercera etapa que sería la etapa de optimización. Yo estas etapas las he separado porque si ya sois usuarios avanzados seguramente podéis hacer las dos cosas a la vez y desarrollar vuestros materiales a la vez que tenéis en cuenta la optimización de los mismos, pero yo personalmente prefiero centrarme en la creación del material sin tener mucho en cuenta su optimización, de manera que si tengo que usar, pues no sé, 20 mapas diferentes, los voy a usar y posteriormente me encargaré de que esos 20 mapas se transformen en un solo mapa para optimizar mi material. Para mí estos son dos procesos independientes que me facilitan concentrarme en este caso en la parte creativa del desarrollo del material
y en esta otra etapa en la parte técnica del material. Yo me voy a centrar en este tutorial en esta primera parte. Si os digo que veremos algunos ejemplos de alguna observación que haremos de objetos reales, pero nos vamos a centrar en esta parte. Y vamos primero, en esta segunda parte del tutorial, vamos a familiarizarnos con el proceso de creación de materiales. Este va a ser un tutorial bastante largo, va a ser una serie de tutoriales y lo voy a dividir en bastantes partes. Iremos viendo a lo largo de esta serie de tutoriales pues ejemplos más concretos. Igual un día imitamos un material exactamente como una referencia, pero en este primer tutorial vamos a crear una serie de materiales para que os familiaricéis con el proceso. Antes de comenzar a crear nuestros materiales y empezar aquí a generar una serie de mapas, texturas, etc., vamos a ver un par de conceptos muy básicos sobre el funcionamiento de este editor de materiales para que todos empecemos desde el mismo punto. A la mayoría de vosotros me imagino que estos conceptos os van a resultar muy evidentes, pero habrá otras personas a las que les puedan resultar de ayuda. Por ejemplo, imaginaros que nosotros vamos a empezar utilizando un mapa. Vamos a poner que vamos a usar pues un mapa donde podamos ver esto que os quiero enseñar fácilmente. Por ejemplo, este de aquí, que veis, es un mapa que tiene unas zonas blancas y otras zonas negras. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, este mapa para mapear cualquiera de los parámetros de nuestro material. Vamos a mapear, por ejemplo, pues el glossiness. Vamos a aplicarle una reflexión a este mapa para que esto signifique algo y vamos a ponerle un color más llamativo. De manera que, como veis, hay partes de este material que tienen un glossiness de 0, aquellas partes que tienen el mapa negro, y otras partes que tienen un glossiness de 1, aquellas partes que tienen el mapa blanco. Si este mapa fuera gris, habría partes que tuvieran el 50% de glossiness. Nosotros podemos controlar este mapa o modificar este mapa de muchas maneras y obtener el mismo resultado. Por ejemplo, imaginaros que nosotros, en lugar de hacer eso, vamos a utilizar ahora un mix, por ejemplo. Un mix es un mapa que se compone de una máscara, que en este caso va a ser nuestro mapa, y de otros dos colores o texturas. Vamos a hacerlo con colores para que lo podáis ver fácilmente. Vamos a utilizar dos colores, dos V-Ray Colors. Uno de estos colores va a ser negro. Vamos a ponerle aquí 0 para que sea completamente negro. Y otro de estos colores va a ser blanco. De manera que la salida que voy a tener de este mix va a ser una mezcla entre el negro y el blanco utilizando esta máscara. Luego tengo exactamente el mismo resultado que tenía aquí originalmente. Y si yo mapeo este mapa, pues la reflexión, por ejemplo, vamos a mapear. Utilizando este nuevo mapa voy a obtener el mismo resultado que si pongo directamente este mapa. Esto es evidente, nunca vamos a hacer una cosa así porque sería una pérdida de tiempo, pero imaginaros que lo que nosotros queremos es que estas zonas que aquí son negras, en lugar de tener 0 glossiness, por ejemplo, tengan un 0,5 de glossiness. Pues podríamos, por ejemplo, modificar este valor de aquí y ponerle aquí 0,5. De manera que ahora estamos mezclando un color que es equivalente al 0,5 de glossiness y otro que es equivalente al 1 de glossiness utilizando esta máscara. Y si os fijáis aquí, el resultado es diferente. Pero imaginaros que yo no quiero tener en estas zonas 1 de glossiness y quiero tener, por ejemplo, pues no sé, 0,85. Entonces fijaros que de esta manera puedo controlar mucho mejor la cantidad de glossiness de mi material. Esto también sería lo mismo que, por ejemplo, utilizar el mismo mapa y utilizar su output, pues que estábamos usando aquí, 0,5 y aquí 0,85. Si nosotros este mapa lo mapeamos de esta manera y ponemos aquí 0,5 y aquí ponemos 0,85, estamos obteniendo exactamente el mismo resultado. Fijaros que estos dos mapas son iguales. Si yo utilizo esto, voy a obtener el mismo resultado. Como siempre os comento en mis tutoriales, no hay una manera exclusiva de hacer las cosas, no hay un método que sobresalga por encima de todos los demás. Esto es una herramienta que nos permite, utilizando una serie de nodos, construir nuestro material, modificar nuestros mapas, añadirles mayor contraste, menor contraste. Por ejemplo, esto mismo también lo podríamos hacer utilizando un color correct, por ejemplo. Vamos a utilizar en este caso un color correct. Y en nuestro color correct también tenemos unas opciones para hacer algo parecido y clampear los valores de hasta 0,5 y 0,85. Veis que el resultado es igual. Os explico esto porque
dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos, vamos a poder hacer esto, que quizás sea lo más sencillo y lo más ideal, pero habrá otras veces, por ejemplo, donde utilicemos una combinación de varios mapas, una máscara más compleja, donde tendremos que utilizar un color correct, o tal vez podremos utilizar un output para hacer exactamente lo mismo. Fijaros que en el output también podemos mapear nuestro mapa, pues de 0,5, por ejemplo, nuevamente a 0,85. Y si nosotros cogemos este mapa, pues vamos a obtener siempre el mismo resultado, ¿de acuerdo? Todos estos mapas nos van a dar el mismo resultado, ¿de acuerdo? Entonces yo como habitualmente utilizo estos métodos indistintamente, según las circunstancias, os los quiero explicar para que, si en alguna ocasión lo hago, no os perdáis durante el proceso, ¿de acuerdo? Muchas veces podemos utilizar este sistema para hacer cosas, pues por ejemplo, esta textura que ahora tiene poco contraste, nosotros podemos, utilizando las curvas, esto es como si estuviéramos utilizando el histograma de Photoshop, exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Nosotros aquí, por ejemplo, pues podemos añadir más contraste, así, de esta manera, ¿veis? Entonces hay más zonas negras y también puedo hacer lo mismo con las partes blancas, de manera que puedo ir generando cada vez más contraste en mi imagen. Es muy importante controlar nuestras imágenes, ¿de acuerdo? Mucha gente, al principio sobre todo, introduce aquí en los valores de reflect y glossiness valores casi aleatorios, o transforman el mapa de difuso en blanco y negro y ya está. Es importante que entendáis que estos mapas que vamos a utilizar para mapear cualquiera de esos valores, tenemos que intuir qué es lo que van a hacer. Por ejemplo, yo tengo que saber que este tipo de mapa me va a dar un valor de glossiness, por ejemplo, si lo uso en ese canal, que va a ir desde blanco hasta negro, pero apenas voy a tener valores intermedios. Luego va a haber un salto enorme entre los valores de 0 y de 1 de glossiness. Sin embargo, si quito esto, voy a tener un glossiness que va a ser muy diferente. No voy a tener valores de blanco y no voy a tener valores de negro. Luego el glossiness va a ser más o menos de 0,5, porque esta es una imagen más o menos gris. Pero va a haber zonas con un poco menos de glossiness y otras con un poco más de glossiness. Entonces fijaros que es muy importante conocer o intuir qué es lo que va a hacer el mapa para poder ser nosotros los que decidamos cómo se va a comportar ese mapa y no trabajar a ciegas. Por ejemplo, imaginaros que a mí me gusta esta textura por el patrón que tiene, pues por el ruido que tiene esta textura me resulta interesante y lo quiero utilizar para mapear, pues vamos a ver, por ejemplo, el glossiness de mi material. Pero ahora yo quiero controlar más o menos cuánto glossiness va a tener este material. Me gustan estos dibujos, pero quiero alterar este mapa, por ejemplo, para que el glossiness general de mi imagen sea más elevado y aún así voy a tener ciertos patrones de aleatoriedad que van a enriquecer mi material, o puedo hacer todo lo contrario, puedo reducir la cantidad de glossiness y mantener esos patrones. De manera que ahora tengo un material con un glossiness mucho más bajo y el mismo patrón de textura. Veis que esto es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ser capaces de controlar estos mapas a la perfección y de que no sea un proceso de meto aquí un mapa en blanco y negro que he extraído de cualquier manera y ya está. Tenemos que tener la capacidad de saber qué es lo que estamos haciendo cuando modificamos esos mapas, para, llegado el punto, ser capaces de transformar, por ejemplo, este mapa en Photoshop y obtener exactamente el resultado que estamos buscando. Otra cosa que me veréis hacer mucho durante el proceso de creación de materiales es utilizar Composite para mezclar varios tipos diferentes de mapas. Pues, por ejemplo, imaginaros que quiero crear una máscara para mapear, pues ya puede ser el canal difuso mezclando varios colores o varias texturas, el glossiness, cualquier cosa. Entonces quiero utilizar, por ejemplo, este mapa como base, pero ahora quiero añadirle, pues vamos a ver, por ejemplo, unos rayones. Yo tengo aquí algunas texturas de rayones, por ejemplo, estos rayones me gustan y para combinar estas dos texturas podemos utilizar, por ejemplo, este Composite y decirle a esta nueva máscara que sea como pantalla. Y entonces tenemos, el resultado sería la suma de estas dos máscaras, ¿veis? Tenemos una máscara que es la suciedad base y además unos rayones. Esto lo podemos seguir complicando todo lo que queramos. Podríamos traernos una segunda máscara, por ejemplo. En este caso lo que nos interesa de esta máscara, ¿qué es? Estas partes negras nos han resultado interesantes, por ejemplo. Pues podríamos crear una nueva capa y entonces podríamos ahora mapear esto como multiplicar, por ejemplo.
De manera que hemos añadido encima de nuestras dos máscaras anteriores esas pequeñas imperfecciones negras. Entonces, esto me vais a ver hacerlo durante el proceso de creación de materiales muy a menudo, porque es una fase en la que no tengo muy en cuenta la optimización del material, y posteriormente, al final del proceso, estos materiales complejos, que estarán compuestos de un montón de mapas, veremos de qué manera los podemos optimizar para renderizar en una textura, por ejemplo, un árbol muy complejo, y que ese material se renderice mucho más rápido. Entonces, fijaros como lo que os decía antes, si nos gusta esta combinación de texturas y queremos modificarla, podemos, por ejemplo, utilizando un output, modificar la combinación de las tres texturas. Veis que aquí nosotros ahora podemos mapear esas tres texturas o modificar su contraste a la vez. ¿De acuerdo? También podríamos modificar la contribución individual de cada una de ellas. Por ejemplo, no me gusta que los rayones tengan tanta importancia, pues podemos reducir su intensidad al 50%, etc. Ya os digo, estos son conceptos muy básicos que la mayoría de vosotros ya estaréis muy acostumbrados a usarlos. Pero aquellos que no lo sepáis, pues para que veáis lo que estoy haciendo mientras creamos los materiales. Aunque no vamos a tratar de imitar exactamente objetos como en la vida real, vamos a observar un poco cuáles son las características de los materiales en objetos reales para ver cómo podemos imitar estos comportamientos. Pues si os fijáis bien, por ejemplo, este sería un plástico que pues ya tiene bastante uso y normalmente aparecen ciertas imperfecciones con el uso en los materiales. Esas imperfecciones pueden ser debidas a muchas cosas. Por ejemplo, aquí si os fijáis bien, pues hay algunas de esas imperfecciones que son debidas a rayones o pequeñas protuberancias que se producen en la superficie del objeto. También puede ser debido, pues no sé, a la grasa de las manos. Aquí parece que toda esta diferencia de glossiness que hay es debida a eso, a una pequeña capa de grasa o de polvo que hay en el material. Y luego también la propia forma del objeto, si os fijáis bien, distorsiona los reflejos. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Es muy extraño, vamos a fijarnos en algún otro ejemplo. Fijaros, por ejemplo, aquí, en esta pieza que es de un plástico que está nueva prácticamente, pero aún así fijaros cómo hay unas pequeñas manchas producidas por, pues alguien ha puesto los dedos. No siempre vamos a querer, obviamente, si estamos tratando de crear un render de un producto perfecto, pues no nos va a interesar que aparezcan ahí unos manotazos de alguien. Pero fijaros cómo las reflexiones tienen matices y tienen esa pequeña rugosidad que es porque este plástico pues tiene esa pequeña rugosidad. Entonces las reflexiones se ven ligeramente distorsionadas. Esos pequeños detalles son importantísimos si queremos que nuestro material se vea realista. Fijaros incluso una manzana, pues fijaros aquí, estas pequeñas protuberancias que tiene la manzana hacen que los reflejos especulares de esta manzana aparezcan distorsionados, no son perfectos. Generalmente una de las características más comunes de los renders es que son demasiado perfectas las reflexiones. Aquí también lo podéis observar, fijaros, aquí gracias a esta distorsión podemos intuir que esta pieza de cerámica pues es rugosa. Casi podemos tener la sensación de lo que se sentiría al tocar este material. Sabemos que no es lisa, sino que tiene rugosidad. Aquí también, por ejemplo, veis un plástico que tiene esa rugosidad, esas microimperfecciones, y son muy importantes porque son una característica fundamental de este material. Entonces, si quisiéramos crear el material de este objeto, sería muy importante que prestáramos atención a ese detalle. Aquí también ocurre lo mismo, fijaros, estas pequeñas imperfecciones, esta rugosidad, es la que hace que este objeto no parezca de mentira. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo bastante claro. Entonces, estos pequeños rayones que tiene, por ejemplo, este plástico, en 3D va a ser muy difícil imitarlos, por ejemplo, utilizando relieve, utilizando un bump. Entonces, es muy probable que cuando el relieve, porque esto está producido por unos rayones en la superficie, pero es muy posible que cuando ese relieve sea muy, muy, muy pequeño, tengamos que buscar en 3D otro método para imitar este tipo de defectos en los materiales. Pero incluso los objetos que están muy limpios, que están prácticamente pulidos, fijaros bien que tienen imperfecciones en las reflexiones, ¿de acuerdo? Es muy difícil que veamos un objeto que esté perfectamente pulido, que no tenga ninguna imperfección en la vida real. Sin embargo, es muy fácil caer en el error de, en 3D,
hacerlo perfecto, porque tenemos superficies muy lisas y porque las reflexiones son perfectas. Para conseguir este tipo de defectos que van a ayudar a dotar de realismo a nuestros materiales, veremos que hay varias maneras de conseguirlo, que es un poco lo que vamos a ver en este tutorial de hoy. Fijaros que incluso un cromado que está muy limpio, que está nuevo, por así decirlo, fijaros que hay pequeñas imperfecciones. Eso es muy importante si lo que estamos buscando es realismo. Ya os digo, hay que encontrar un punto en el que consigamos añadir las imperfecciones suficientes como para que nuestro material parezca más real, pero si nos pasamos, seguramente estamos estropeando el propósito de nuestro render. Si queremos, por ejemplo, pues hacer un render de un producto comercial, no nos interesa que parezca que ese producto está sucio. Sin embargo, fijaros, estas reflexiones tienen una pequeña distorsión. Esos detalles no van a hacer que nuestro producto se vea mal, pero sí van a ayudar a que parezca más realista. Fijaros, por ejemplo, este material, que es parece que es un metal muy liso, muy pulido, pero aún así, fijaros, en la superficie se pueden apreciar estas pequeñas imperfecciones. Esto es en lo que nos tenemos que fijar cuando intentemos imitar los materiales. Estos pequeños detalles son lo más importante. Vamos a ver un par de conceptos importantes sobre el relieve. El relieve en las superficies, lo que nosotros imitamos utilizando bump o normal map o displacement, es algo muy importante. Porque, fijaros por ejemplo aquí en este piso, estas imperfecciones en las reflexiones no solo están producidas por las características del material, sino por el relieve del material. Porque al tener relieve, los ángulos de reflexión cambian con respecto a la cámara y entonces eso hace que haya distorsiones y diferencias en las reflexiones. Esto es muy importante. Normalmente podremos, analizando casi cualquier superficie, podemos distinguir entre tres tipos de relieves. Un relieve a gran escala, por ejemplo, en el caso de este piso de cemento, pues sería esas pequeñas ondulaciones que tendría el piso, pues porque al construirlo es imposible que quede perfectamente liso. Sin embargo, nosotros en nuestro software de 3D tenemos un plano que es perfectamente liso. Entonces, una primera capa de relieve tiene que ser una ondulación muy suave, quizá la desviación es de milímetros, pero eso es suficiente para que eso afecte a nuestro material. Luego tendríamos, por encima de esas imperfecciones a gran escala, unas imperfecciones que yo llamo de media escala, pues que pueden ser quizá estas ondulaciones que parece que tiene aquí el piso, que provocan estas diferencias de reflexión. También podrían ser, si es un material con baldosas, pues podría ser el tamaño de las baldosas. Y por último tenemos un último grado de detalle, que sería los micro detalles que tiene el material, la rugosidad o lo pulido que está el material en sí. La combinación de esos tres relieves son muy importantes. Por ejemplo, si nuestro material se va a ver muy lejos, es muy probable que con solamente relieve a gran escala y relieve de escala media tengamos suficiente. Sin embargo, si nos vamos a acercar a un primer plano, vamos a tener que reproducir con exactitud ese relieve más fino para que se vea bien nuestro material. Normalmente, para reproducir relieve a gran escala, o sea, los grandes cambios de altura de un material, podemos usar mapas de desplazamiento, band mapping, normal map. Para los detalles medios también podemos utilizar cualquiera de esas tres técnicas, pero en los detalles más finos, casi siempre yo suelo utilizar un mapa bump normal y corriente procedural, un noise procedural o alguna otra técnica procedural, porque con texturas muchas veces es difícil conseguir un grado de detalle y una precisión igual que podemos hacer con mapas procedurales. Aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo para que veáis a lo que me refiero. Esta es una esfera que no tiene ningún tipo de relieve, entonces el reflejo sale perfecto. Y hemos visto, aquí teníamos, en el caso de la manzana es un buen ejemplo. Fijaros que esta manzana puede estar cubierta de cera, estar muy pulida, pero aún así veis ese pequeño grano que tiene la manzana. Si nosotros queremos reproducir eso en 3D, podemos pues añadir, por ejemplo, un bump uniforme, y es uniforme en toda la superficie. Pero si lo hacemos separando estos tres tipos de relieve que os he comentado, tendríamos un primer relieve a gran escala, que aquí lo estáis viendo que produce ondulaciones a gran escala en mi material, y eso ya está rompiendo las reflexiones, añadiendo algunos detalles, distorsionando un poco el reflejo. Luego tendríamos un detalle de término medio, pues que está añadiendo aún más detalle a nuestro material. Y por último tendríamos
estos detalles más finos. Fijaros que hay una gran diferencia entre esta combinación de 3 relieves y utilizar un relieve uniforme en nuestra superficie. Esto no quiere decir que siempre tengamos que hacer esto. Muchas veces, si nuestro material es muy perfecto, está muy bien hecho, porque podemos hacer materiales muy rectos, pues no necesitaríamos estos 3 tipos de bump. Pero en muchísimas otras ocasiones sí los vamos a necesitar, y está bien que tengamos la capacidad de identificarlos y de recrearlos en 3D Studio. Yo os voy a enseñar pues la metodología que yo suelo utilizar para crear estos 3 tipos de relieve. Vamos a utilizar este modelo, que es un modelo muy sencillo, un teléfono y un HBR de estudio. Honestamente, el primero que he encontrado que más o menos me gustaba. Es muy importante cuando intentéis imitar un material de forma muy exacta que utilicéis una iluminación parecida a la de vuestra referencia, ¿de acuerdo? Yo lo que estoy haciendo aquí es simplemente mostraros las técnicas que se utilizan para crear materiales. Pero lo ideal es que cuando tengáis una referencia, intentéis imitar en 3D la iluminación de esa referencia y luego intentéis imitar el material, porque si no vais a obtener resultados diferentes. Ya os digo que esta va a ser una serie de tutoriales bastante larga y nosotros vamos a hacer ese ejercicio más adelante. Ahora simplemente nos vamos a concentrar en las técnicas que yo suelo utilizar para crear el material, para que vosotros podáis empezar a practicar ese tipo de cosas. Sí es importante que vuestros modelos tengan coordenadas de mapeado. Si no sabéis cómo realizar esto, yo tengo un tutorial introductorio a mapeado en este mismo canal, donde podéis aprender técnicas básicas que os van a permitir mapear objetos en bastante poco tiempo. Este modelo ha sido mapeado usando esas técnicas básicas y en menos de 15 minutos ya tenía listo el modelo con sus coordenadas de mapeado. Como veis, no son perfectas, seguramente se podrían optimizar mucho más, pero para este tipo de objetos nos van a valer perfectamente. Entonces, si no sabéis cómo se hace esto, practicarlo porque es muy importante para que nuestros materiales sean mucho mejores. Vamos a empezar entonces a crear el material de nuestro teléfono. Vamos a empezar con los más sencillos, los dieléctricos, que pues son plásticos, prácticamente todo, excepción de los metales, son dieléctricos. Y hemos visto en la primera parte de este tutorial, que si aún no la habéis visto, os recomiendo que la veáis antes de continuar este curso, que para crear un material dieléctrico tenemos que definir primero un color. Yo en este caso voy a utilizar V-Ray Color porque me gusta utilizar este mapa para elegir mi color, pero podríais hacerlo simplemente pues poniendo aquí el color que queráis. Vamos a ponerle pues una reflectividad difusa muy bajita, del 0,01, de 1%, por ejemplo. Seguramente sea un poco mayor, pero bueno, yo voy a empezar con esto. Entonces ya tengo mi material con un color negro en el difuso. Y ahora hemos visto también que todos los materiales tienen una reflectividad máxima en las caras que forman 90 grados del 100%. Luego voy a poner la reflectividad al 100%. ¿Cómo voy entonces a controlar la reflectividad base, que es la que tengo en estas caras de aquí? Pues voy a usar un índice de refracción, en este caso bajo, por ejemplo, el de un plástico cualquiera. Y ahora voy a determinar pues el grado de pulimiento que tiene la superficie de ese plástico. Por ejemplo, si yo ahora le aplico este material a mi teléfono, por ejemplo, vamos a aplicárselo y hacemos un render, pues tenemos un plástico perfecto, un plástico perfectamente pulido. Es muy extraño que tengamos esto en la vida real, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar una pequeña región para que no tengáis que esperar tanto entre prueba y prueba. Entonces tenemos que definir un grado de imperfección o de mate o brillante de este objeto. Si tenemos una referencia, que es lo que yo os recomiendo, pues es mucho más sencillo. Entonces nosotros podemos ir bajando este valor, por ejemplo, para obtener un material cada vez más mate. ¿Veis? Entonces los resultados son el mismo material y lo único que estamos cambiando es el glossiness, pero fijaros que el material cambia completamente. Puede ser un plástico pulido o puede ser un plástico más mate. Por eso os digo que es muy importante tener una referencia. Vamos a usar siempre, yo casi siempre voy a utilizar, en lugar de Blend, voy a usar GGX, el nuevo BRDF de V-Ray. Si no sabéis lo que significa esto, pues bueno, esto es simplemente un nuevo modelo de shader que en este caso nos permite varias cosas, tiene varias ventajas. Una de ellas es que el glossiness no es constante a lo largo de todo el material, sino que el glossiness
cambia a lo largo de la superficie del material y además pues se produce una representación mucho más fiel de los highlights en este modelo. Si no tenéis esta versión, pues es muy probable que tengáis que usar Blinn y seguramente los valores de glossiness que vais a tener que utilizar van a variar un poco. Yo os recomiendo encarecidamente que uséis este. Entonces ahora vamos a hacer que nuestro material, por ejemplo, sea bastante mate para que veáis la diferencia. Vamos a hacer una prueba. Y veis que tenemos un resultado mate. Este teléfono podría ser negro. Cuando creéis materiales tenéis que tener presente que lo que vosotros estáis viendo aquí, si estáis trabajando de forma lineal, es una imagen que tiene una progresión lineal, tiene un contraste lineal, ¿de acuerdo? Por mucho que vosotros hayáis aplicado gama, eso no importa. La progresión de colores que vosotros estáis viendo aquí sigue siendo lineal. Pero cuando nosotros vemos una imagen con nuestros ojos o cuando un fotógrafo hace una fotografía con un negativo de toda la vida, no uno digital, sino una película, la progresión, el contraste, no es lineal. Entonces estamos acostumbrados a percibir el contraste de otra manera. Pero nosotros es muy importante que trabajemos de forma lineal. Os digo esto porque mucha gente piensa que aquí en el viewport tiene que ver ya la imagen final. Lo que vosotros tenéis que ser capaces es de saber qué postproducción va a llevar esta escena, que normalmente pues será como mínimo una curva de contraste para representar mejor el comportamiento del ojo humano, y más allá de eso, pues cualquier corrección de color que le queráis aplicar. Si no sois capaces de visualizar cómo quedará ese material, por ejemplo, porque aquí fijaros que esto es un gris, pero en cuanto yo le aplico un contraste, pues ese material automáticamente se convierte en un negro, ¿de acuerdo? Es muy importante esto que os estoy diciendo. Si no tenéis esa capacidad, pues podéis usar unas curvas temporales simplemente como visualización, o también podéis cargar un LUT, si tenéis un software que os lo permita exportar, para ver exactamente cómo quedaría vuestro material. ¿De acuerdo? No cometáis ese error de pensar que en vuestro frame buffer tiene que verse el material como se vería después. Ni siquiera en una cámara de fotos es así. Si tenéis la posibilidad de hacer una fotografía lineal, veréis que la fotografía no tiene contraste. La propia cámara aplica un contraste. Esos botoncitos que veis en vuestra cámara de fotos, el modo paisaje, el modo retrato, esos son ajustes de postproducción que se le aplican a la imagen. Yo posteriormente, si realizo más tutoriales sobre fotografía, os mostraré cómo realizar, por ejemplo, texturas lineales y veréis cómo esas texturas, vistas a simple vista, parece que no tienen contraste. Entonces, tenerlo muy en cuenta porque es importante. Entonces, veis que tenemos aquí nuestro material, pero es muy perfecto. Las reflexiones son perfectas, no hay ningún tipo de imperfección. ¿Cómo podemos añadir imperfecciones en este material? Pues bueno, hay varias maneras en las que podemos hacer esto, pero quizá la manera más común de hacerlo es empezar a utilizar mapas para mapear, por ejemplo, el glossiness de mi material. Voy a utilizar una textura, pues voy a utilizar esta textura, por ejemplo, una textura en blanco y negro. Os recomiendo que empezáis a haceros una librería de texturas de suciedad lo antes posible. Las texturas de suciedad las podéis hacer pues partiendo de cualquier cosa. En Photoshop os hacéis una textura de suciedad. Y os digo que es muy importante porque os van a permitir mapear pues glossiness, bump mapping, lo vamos a ver en este tutorial. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, en el glossiness de este objeto le introduzco esta textura, lo que está pasando es que los colores de esta textura están mapeando mi glossiness. Entonces, si yo ahora hago un render, vais a ver lo que obtenemos. ¿Veis? Tenemos una diferencia de glossiness brutal. Normalmente tenéis que aprender a ser sutiles con este tipo de cosas, porque si bien puede existir algún material que tenga este comportamiento, es muy extraño. Lo más normal es que el glossiness varíe muchísimo menos en el material. Entonces quizá podemos reducir la cantidad de glossiness aquí y vais a ver que el efecto es mucho más sutil. Pero aunque es muy sutil, fijaros que este simple cambio ya está haciendo que nuestro material parezca más creíble. Hay unas pequeñas imperfecciones que nos van a ayudar a que nuestro plástico resulte más creíble. También podríais hacer, en lugar de esto, pues podríamos, como hemos visto anteriormente, mapear utilizando el output en nuestro mapa. Por ejemplo, vamos a decirle que el glossiness original, el de la parte que menos glossiness tenga, sea como 0,7, por ejemplo, o 0,6. Y las partes que más glossiness de este material van a tener, pues van a ser 0,8, por ejemplo. Y vamos a crear la curva que nos va a permitir decirle al software
cómo va a progresar desde 0,6 hasta 0,8. Entonces tenemos este resultado. Y si nosotros ahora hacemos nuestro render, pues obtendríamos este resultado. ¿Que queremos que nuestro material tenga un glossiness general más alto? Pues muy sencillo, simplemente estas curvas de nuestro output las modificamos. Podemos subir el glossiness base y también podemos subir este de aquí, por ejemplo. Entonces ahora seguimos teniendo imperfecciones en los reflejos, ahí las veis, pero hemos aumentado el glossiness. Lo que va a determinar el glossiness que tenéis que usar es vuestra referencia, ¿de acuerdo? Siempre os lo digo, es muy importante tener buenas referencias. Entonces vamos a arreglar un poquito este mapa. Voy a ponerle unos valores más bajos para hacer un plástico un poco más mate, por ejemplo. Y este también, 0,7, una cosa así. Y con esto voy a controlar pues la progresión que hace el software desde el valor más bajo al valor más alto. Vamos a añadirle ahora a este material un band mapping. Con esto hemos visto cómo podemos crear el plástico más simple del mundo, que sería un plástico perfectamente liso, más brillante o más mate. Vamos a crear un plástico un poco más rugoso, por ejemplo. Vamos a añadirle aquí un noise. Voy a usar casi siempre, salvo raras excepciones, ver con noise en lugar del noise procedural de 3D Studio. Para hacer cosas básicas, el noise de 3D Studio funciona muy bien, pero este mapa procedural es gratuito, lo podéis descargar gratuitamente de la página de ver con noise y es muy potente, os va a permitir hacer cosas que con 3D Studio es imposible hacer. Los mapas procedurales, si estáis acostumbrados a trabajar con ellos, tienen un pequeño problema, y es que, por ejemplo, si yo conecto este mapa procedural a mi BAMP, la representación que yo tengo aquí no me sirve para identificar qué tamaño va a tener este noise en mi objeto real. Entonces, una cosa que podéis hacer es utilizar, por ejemplo, pues no sé, un VRAE Material, ponerle aquí en el difuso el noise, aplicárselo de forma temporal a vuestro teléfono y hacer un render de prueba para ver más o menos qué tamaño tiene el noise. Y como veis, es enorme porque lo veo todo del mismo color. También hay gente que en lugar de esto prefiere utilizar un VRAE Light Material porque ahí se ve, pues, si le ponéis aquí el Light Material el noise, pues se ve un poco más claro el tamaño del noise. Entonces aquí podéis ver, pues, que es un tamaño enorme. Entonces, como nosotros lo que queremos es añadir unas pequeñas imperfecciones, vamos a buscar un tamaño que nos permita conseguir eso. Vamos a ir bajando este valor, por ejemplo, vamos a probar con 1. Y veis que eso todavía sigue siendo muy grande. Esos serían bultos en nuestro plástico y no es eso lo que estamos buscando. Vamos a ver, por ejemplo, 0,1. Y ahí ya más o menos nos vamos acercando a lo que estamos buscando. Aún sigue siendo un valor muy alto. Vamos a poner aquí la mitad, por ejemplo. Y ahora vamos a probarlo ya directamente en nuestro material. Vamos a volver a aplicar nuestro material, ya sabemos más o menos cuál es el tamaño adecuado y entonces ya podemos ver el resultado aproximado utilizando nuestro material. Vamos a hacer un render. Y fijaros cómo el relieve es extremadamente importante. El aspecto de este material ahora es completamente diferente. Esto puede ser, pues no sé, el típico plástico rugoso que podéis encontrar en infinidad de objetos, desde un ordenador o pues no sé, una cafetera. Hay montones de elementos que tienen este tipo de plástico. Incluso podemos hacer que el grano sea todavía más pequeño. Vamos a hacerlo todavía más pequeño. Y una cosa importante cuando empecéis a trabajar con relieve es que no os paséis. Es muy habitual ver materiales que tienen un relieve brutal, excesivo, y eso queda terrible, queda muy feo. Entonces, intentar encontrar un balance. Probar. Ahora, por ejemplo, pues quizá está un poco elevado. Probar este valor para ver el nivel de ruido, pero luego siempre lo podéis reducir. Entonces, este plástico, ¿veis? Sería completamente diferente. Es un plástico, pues, rugoso. Vamos a añadir otro grado de imperfección más a este plástico, por ejemplo. Vamos a añadirle otro noise más para simular los 3 niveles de relieve que os comenté antes. Vamos a suponer, por ejemplo, que este plástico pues tiene algunas pequeñas abultaciones aparte de este noise muy finito. Vamos a crear aquí otro tipo de noise.
por ejemplo. En este caso vamos a hacerlo más grande. Pues vamos a probar con 0,5 o con 1 incluso. A veces os pasará al usar Vercon que se os pierde el previo. Entonces, pues bueno, podéis solucionarlo haciendo algún cambio aquí y se vuelve, bueno, si quiere, se vuelve a solucionar. Vamos a poner 0,75. Y en este caso vamos a usar, pues por ejemplo, otro tipo de ruido diferente. Os lo voy a hacer grande para que veáis las diferencias que hay entre estos ruidos. ¿Veis? Voronoi es un tipo de fractal o de ruido que se ve mucho en la naturaleza. Hay muchos elementos en la naturaleza que tienen este tipo de estructura, de celdas. Y Voronoi nos permite crear ese tipo de celdas. A cualquiera de los ruidos que tenéis aquí, siempre que uséis estos, usarlos en 3D, porque si no, pues va a pasar como cuando no tenéis buen mapeado en vuestro material. Podéis aplicarle a cualquiera, además del noise base, un fractal, por ejemplo, o una turbulencia, de manera que vais a obtener efectos muy interesantes utilizando este tipo de cosas. Vamos a ponerle a este, por ejemplo, que me gusta a mí bastante. Incrementando el nivel, incrementáis el nivel de detalle del fractal. Cuanto más pongáis, más tarda, pero más detalle tiene el fractal. Voy a ponerlo primero solo, voy a sustituir mi bump anterior y vamos a hacer un render para ver qué es lo que está aportándonos ese... Bueno, se me olvidó cambiar el tamaño y como veis es monstruosamente grande. Habíamos dicho que necesitábamos un tamaño de aproximadamente 1 o una cosa así. Y vamos a ver qué resultado obtenemos. Esto es lo que os decía antes. Esto queda feísimo, obviamente, con un bump tan bestia. Entonces, pensad que ahora lo que estamos haciendo es simplemente identificar más o menos si el relieve que nos está produciendo nos interesa. Quizás sí me gusta este relieve, o incluso un poco más grande. Vamos a ponerlo un poco más grande. De 1,5, por ejemplo. Vamos a ver. Bueno, pues si ya estoy satisfecho con el resultado, a mí no me gusta mucho, voy a poner 1,2. Ahora voy a mezclar estos dos mapas. ¿Cómo los voy a mezclar? Pues voy a usar, por ejemplo, un composite. Voy a usar un composite donde voy a tener este noise base y donde voy a tener otra capa con mi noise fino, por así decirlo, y los voy a meter en el bump. ¿Cómo controlo la cantidad de cada uno de ellos? Puedo hacerlo de muchísimas maneras. Puedo poner este en modo overlay y simplemente controlar los valores de alto y bajo de este ruido para que sea menos potente, o simplemente en este caso puedo bajar esta cantidad, por ejemplo, pues para que tenga un 10% del noise de gran tamaño y un 90% de mi noise de finito. Entonces ahora veis que tengo ese patrón de noise finito, pero en algunos lugares tengo un pequeño bultito. Quizá no se aprecia muy bien. Vamos a ponerle un poco más a ese noise secundario. Veis que este tipo de cosas, si tenéis una referencia, os va a permitir hacerlo de forma muchísimo más precisa. También podríais combinar estos mapas procedurales con una textura. O sea, si tenéis una textura de relieve que os gusta, pues en lugar de utilizar aquí como base este ruido grande que estoy usando, podéis usar también una textura. Voy a exagerarlo más incluso. Vamos a ponerle un 30% de ese ruido hasta que sea visible. Bueno, me acabo de dar cuenta de que estaba haciendo esto mal. El que tenéis que cambiar, obviamente, es el de la capa de arriba. Si cambiáis el de la capa de abajo, no pasa absolutamente nada. Entonces vamos a ver ahora exactamente, ahora sí. Veis que ahora tenemos, por un lado, nuestro relieve finito y por otro lado esos bultos que aparecen en nuestro material. A mí me parecen muy grandes, entonces voy a ir reduciendo la cantidad de ese ruido hasta que me guste el resultado. Entonces vamos a reducir, por ejemplo, vamos a ponerle a este mayor cantidad, 95%. Entonces fijaros que solo un 5% de ese ruido me está proporcionando esos pequeños bultitos. Ya os digo que yo simplemente os estoy mostrando distintas técnicas para que las podáis implementar si queréis. No siempre hay que hacerlo igual, ¿de acuerdo? No os limitéis a hacer lo que yo hago en este tutorial, porque seguramente vosotros lo podéis hacer mejor. Entonces, usar estas pero hacerlo a vuestra manera. Entonces, veis que aquí ahora ya tenemos, fijaros, con un pequeño porcentaje tenemos justo lo que yo estaba buscando, que son en algunos puntos, unas pequeñas bolitas un poco más gruesas, que es más o menos así como ocurre en los materiales reales.
Voy a hacer un inciso para explicaros usando esta escena cómo funciona V-Ray Dirt. Luego continuaremos con nuestro teléfono. Entonces, vamos a crear nuestro mapa V-Ray Dirt. Uno de los problemas que hay al principio al usar V-Ray Dirt es que es difícil de visualizarlo. Entonces yo, para facilitarme esa tarea, normalmente pues suelo utilizar un color rojo que se ve muy bien, y luego, cuando ya he decidido más o menos los valores que me gustan, lo vuelvo a poner en blanco y negro o en los colores que yo necesite. Para verlo, o sea, para ver el DIRT, lo vamos a meter en nuestro canal difuso. No vamos a tocar nada y vamos a hacer un render en nuestra escena a ver lo que pasa. Fijaros que con 10 centímetros lo que le estamos diciendo al V-Ray Dirt es que donde él detecte una oclusión, o sea, estas zonas donde se produce una oclusión, pues un radio de 10 centímetros él va a pintarlo con esa suciedad de ese color. Podemos cambiar la cantidad de la distancia, por ejemplo, de manera que ahora, como veréis, pues ese radio es mucho menor. También podemos cambiar el color. Por ejemplo, vamos a poner un color azul y veréis que cambiamos el color. Y podemos cambiar también, por ejemplo, la distribución. Bajando este valor, lo que conseguimos es que el efecto sea más duro, o sea, que no haya tanto degradado entre la parte de abajo y la parte de arriba de ese degradado. Y también podemos mapear una serie de valores. Por ejemplo, yo puedo mapear el radio. Imaginaros que quiero que ese radio no sea uniforme y quiero que... Puedo usar una textura para mapear ese radio. Por ejemplo, esta textura. Voy a hacerla grande para que podáis ver. Es una textura con una suciedad. Entonces, si yo mapeo el radio utilizando esta textura, vamos a darle un poco más de radio para que lo podáis ver bien. Veréis que ahora los bordes ya no son uniformes. Ahora tienen esa textura que define el radio. Entonces, así podemos conseguir un montón de efectos muy interesantes. Si en lugar de querer que la suciedad se aplique en las zonas de oclusión, queremos que se aplique en estas otras caras, en las que, por ejemplo, normalmente es donde se desgastan los objetos con el roce y demás, podemos invertir las normales de este mapa. Y entonces ese mapa se va a aplicar justo en las zonas contrarias. Si queremos aplicarlo en las dos partes, pero con mapas diferentes, pues fijaros que es muy sencillo, porque ahora yo tengo aquí dos colores. En el azul estoy usando, por ejemplo, este radio, pero yo puedo crear otro V-Ray Dirt. Vamos en este caso a ponerle también 3 centímetros. Vamos a bajarle también esto un poco. Y le vamos a poner un color rojo para que se vea diferente del otro. Vamos a ponerle el mismo color aquí. Y a este no le vamos a invertir las normales, los vamos a dejar normales. Entonces, fijaros que si nosotros ahora mapeamos el Unoccluded Color, que son aquellas partes donde cuando usaba este DIRT no había suciedad, pues fijaros que ahora tengo una combinación de los dos. Entonces, esto es todo lo que tenéis que saber sobre este mapa. Es en realidad un mapa muy útil y muy sencillo de utilizar, que nos va a permitir, pues, la mayoría de las veces lo usaremos en blanco y negro. O sea, yo, por ejemplo, puedo poner esto en blanco y esto en negro. Este también lo vamos a poner en blanco y negro. Y esto lo que me va a permitir es crear una máscara. De manera que si yo, por ejemplo, ahora quiero mapear, vamos a ver un ejemplo práctico. Que ahora quiero que este material en esas zonas pues tenga un color diferente o una textura diferente incluso. O incluso podemos hacerlo, vamos a hacerlo con dos materiales diferentes. Vamos a tener un material que va a ser un rojo brillante, por ejemplo, un rojo con una reflexión. Y por otro lado vamos a tener un color negro, o sea, nada de reflexión, ni de color, ni nada. Y vamos a utilizar un V-Ray Blend para mezclar estos dos mapas. Y los vamos a mezclar utilizando esa máscara que hemos creado antes. De manera que si le aplicamos esto a nuestro objeto, cuando rendericemos, pues tendremos esto. Bueno, la he puesto al revés la máscara. Entonces veis que en las zonas blancas de la máscara tengo el material rojo y en las zonas negras pues tengo el material negro. Vamos a ponerlos al revés para que lo podáis entender mejor. Vamos a renderizar y entonces veis que tenemos un material rojo que en esas zonas tiene suciedad. También, por ejemplo, podríamos usar, en lugar de un negro, podríamos usar pues otro color. Vamos a usar un azul para que lo podáis ver también. Entonces, veis, en muchas ocasiones simplemente vamos a utilizar este mapa como una máscara que nos va a permitir generar pues efectos de suciedad o
reducir la cantidad de reflectividad de un material en aquellas zonas donde normalmente está más desgastado, etcétera, etcétera. El inconveniente que para mí tiene este mapa es que no llega a tener las posibilidades que tiene un mapa de curvatura que podemos calcular en otro software. Luego lo veremos eso un poco más adelante. Pero nos ofrece pues un montón de posibilidades. Vamos a usar entonces estas técnicas que hemos visto para añadir unos efectos a nuestro material de plástico. Vamos a hacer, por ejemplo, que esas zonas del teléfono que están más sometidas o más expuestas al desgaste aparezcan diferentes. Primero vamos a crear la máscara. Para eso vamos a crear un material normal y nuestro V-Ray Dirt, por ejemplo. V-Ray Dirt. Lo vamos a conectar al difuso y le vamos a aplicar este material a nuestro teléfono. Vamos a usar colores que nos permitan ver más claramente lo que estamos haciendo en nuestro render. Y ahora vamos a configurar esa máscara pues para que sea un radio pequeño, no queremos demasiado radio. Esto a mí normalmente me gusta ponerlo bastante bajo para que el efecto sea duro, aunque tiene algún problema, y es que a veces van a aparecer en las aristas de los objetos pequeñas muestras de suciedad. Por eso os digo que este mapa está muy bien, pero no es perfecto, tiene algunos problemas. Este es uno de ellos. Entonces vamos a hacer que tenga más muestras para que no nos aparezca ruido y vamos a invertir las normales, porque lo que queremos es que las zonas que están expuestas tengan un color diferente o una reflexión diferente. Entonces veis que este radio es demasiado grande, porque yo quiero simplemente algo sutil. Vamos a cancelar. Y vamos a ver cómo 0,1, 0,3 por ejemplo. Vamos a ver. Sigue siendo mucho todavía. Voy a ponerle 0,2. Y ahora vamos a añadirle al radio pues una textura para que no sea tan uniforme. Por ejemplo, esta textura. Vamos a ver cómo queda. Y fijaros que como hemos añadido una textura que tiene mucho contraste, el efecto es muy brusco. De las zonas donde no hay suciedad a las zonas donde sí hay suciedad, hay un salto muy brusco. Eso a veces nos va a interesar, pero en este caso, como queremos simular un desgaste, no es lo que nos interesa. ¿Qué podemos hacer? Pues acordaros, podemos o bien modificar esta textura con su output para que sea menos contrastada, o en este caso simplemente le vamos a decir al V-Ray Dirt que no use el 100% de la textura, que use por ejemplo un 40%. Y entonces veis que tenemos todavía parte de la textura, pero ya no es un corte tan brusco. Entonces ya tenemos nuestra máscara. Vamos a poner aquí valores de blanco y negro, porque lo que queremos es crear una máscara en blanco y negro que nos va a servir ahora para hacer varias cosas. Primero, por ejemplo, vamos a cambiar el color del difuso en las zonas donde hay suciedad. Vamos a usar un mix, por ejemplo, para que no estemos todo el rato usando composite. Entonces vamos a usar como máscara del mix la máscara en blanco y negro que acabamos de crear. Como color 1 vamos a usar nuestro color original y vamos a crear un nuevo color. Vamos a crear, pues no sé, un marrón o un gris un poco más clarito. Vamos a crear este marrón, por ejemplo. Y este va a ser el color de nuestra suciedad. Lo vamos a incluir en el color 2. Y ahora vamos a conectar esto con el difuso. Entonces aquí tenemos un canal que son dos colores, y usando esta máscara que acabamos de crear, vamos a cambiar el color. Bueno, dejadme que active este material. Se lo aplicamos y ahora sí. Si os fijáis, esas zonas de desgaste ahora tienen otro color diferente. Pero fijaros que siguen teniendo el mismo relieve, y eso no suele ser así. Normalmente cuando el plástico se ha desgastado, ha perdido gran parte de su relieve. ¿Cómo podemos simular eso, por ejemplo? Bueno, pues ya tenemos nuestra máscara aquí. Podemos utilizarla, por ejemplo, para añadirle a nuestro relieve algún tipo de efecto que nos permita eliminar el relieve en esas zonas de la máscara. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, por ejemplo, voy a utilizar en este caso un V-Ray Color, que va a ser un gris medio, 128. Eso significa que no hay ningún relieve. Fijaros que si yo esto lo meto aquí en esta capa y renderizo, he eliminado por completo el relieve de todo mi teléfono. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Puedo decirle que aplique este color solamente en algunas partes, utilizando esta máscara. Y ahora si renderizo,
veréis que sigo teniendo relieve en todo mi teléfono, pero aquellas zonas que están desgastadas ya no tienen relieve, y eso es justamente lo que queríamos conseguir. Como no era una máscara exactamente blanco y negro, pues habrá unas zonas que tienen un poquito de relieve, pero que es justamente lo que necesitamos. Vamos a ver qué más podemos hacer, por ejemplo, con este mapa de V-Ray Dirt. Podemos hacer que esas zonas donde ahora mismo no hay relieve y donde tenemos otro color, también afecten a nuestro glossiness. Vamos a crear, por ejemplo, otro composite. ¿Cómo queremos que afecten a nuestro glossiness? Pues si nosotros hemos visto que aquí teníamos un glossiness que variaba de 0,5 a 0,7. Pues esas zonas, esas nuevas zonas, queremos que sean diferentes. Queremos, por ejemplo, que usando esta máscara, vamos a usar también un color, por ejemplo, esas zonas tengan 0,5 nada más, por ejemplo. Fijaros, no queremos variación ahí, está completamente desgastado. Y ahora esto lo conectamos al glossiness. Si no, vamos a hacerlo al revés. Para que lo podáis ver el efecto, vamos a ponerlo al máximo, por ejemplo. Entonces ahora, estas zonas que están desgastadas, si os fijáis, tienen muchísima más reflectividad. Ya os digo, esto no es exactamente lo que queríamos conseguir, pero así lo podéis ver mejor. Entonces, fijaros cómo utilizando V-Ray Dirt en este caso, pero podría ser cualquier tipo de máscara, pues hemos mapeado varias partes de nuestro material. Fijaros que esto que estamos haciendo empieza a ser cada vez más un material poco eficaz, porque estamos añadiendo muchos mapas, muchos nodos, etcétera. Esto es lo que os decía al principio, que es la parte en la que yo me concentro nada más que en el aspecto que va a tener el material, y posteriormente nos vamos a encargar de renderizar cada uno de los canales en un solo material, en una sola textura, perdón, para que se renderice muchísimo más rápido. ¿Qué más podemos hacer con nuestro material del teléfono? Pues vamos a añadirle, por ejemplo, pues vamos a ver, unos rayones. Vamos a ver que todavía esté más estropeado nuestro teléfono. Fijaros, yo aquí tengo unos rayones. Normalmente me vais a ver que quizá en algunas texturas, o en casi todas, yo desactivo el filtrado. Desactivar el filtrado implica que no va a haber un filtrado en la textura, o sea, no va a haber ese pequeño blur que hace 3D Studio en la textura. Esto tiene buenas consecuencias si vais a renderizar a grandes resoluciones. O sea, si vais a renderizar pues, a 3 o 4K, generalmente os podéis beneficiar de detalles más nítidos desactivando el filtrado. Pero si no, si vais a renderizar imágenes más pequeñas que eso, no os recomiendo que lo hagáis, o al menos que lo desactivéis por completo. Quizá podéis reducir el blur un poco. Porque si no, vais a tener pues un montón de aliasing en vuestra imagen y al final vais a tener que va a tardar más el render. También habrá circunstancias donde no nos interese desactivarlo. Por ejemplo, si queremos simular el mapa de relieve de un material que ha sido pintado con pintura plástica, pues la pintura plástica generalmente el relieve de esa pintura es ondulado y no es tan nítido como quizá pues eso, los rayones que se han podido producir en un material. Entonces todo eso lo tenéis que tener en cuenta y no es que siempre tengáis que desactivarlo o siempre tengáis que dejarlo activo, no es así. Es en función de lo que necesitéis y de cómo trabajéis, os vais a poder beneficiar de desactivarlo o no. Entonces, estos rayones, nosotros lo primero que vamos a hacer es introducirlos en nuestro bond mapping. Podemos introducirlos arriba del todo, por ejemplo, crear una nueva capa. Y estos rayones, pues los ponemos en nuestra nueva capa y en este caso vamos a utilizar modo multiplicar porque solamente nos interesa la parte negra. Bien, ya los tenemos aquí. Vamos esto es muy pequeño. Vamos a renderizar ahora para que veamos el efecto de nuestros rayones en nuestro teléfono. Fijaros, ya aquí están empezando a aparecer. Es lo que os dije al principio también. Si este render fuera muy pequeño, yo estoy renderizando relativamente pequeño a 1500, y entonces es posible que aparezca aliasing en este tipo de efectos tan pequeñitos, porque a veces son, pues eso, del tamaño de un píxel. Entonces muchas veces si queréis que estos relieves, que este detalle sea más preciso o que se vea más suave, podéis probar a renderizar más grande vuestra imagen. Bueno, aquí tenemos los rayones y de momento lo que yo veo es que son quizá demasiado intensos. Bueno, depende de lo que estéis buscando, ya os digo. Pero yo os voy a bajar un poco la intensidad. Aquí solamente se la voy a bajar a los rayones. Los voy a poner al 50%, por ejemplo. Vamos a ver.
Fijaros que ahora nuestros rayones están tanto en la zona del teléfono normal como en la zona desgastada. Si no quisiéramos eso, si quisiéramos que la zona desgastada no tuviera ningún tipo de rayón, porque los rayones ocurrieron antes, pues tendríamos que meter esta capa en medio de las otras. ¿De acuerdo? Yo de momento lo voy a dejar así. Vamos a ver. Vamos a añadir un último grado de imperfección, por ejemplo, haciendo que el glossiness no sea tan monótono y que haya zonas que hayan sufrido, pues por la razón que sea, hayan sido desgastadas o algo les ha pasado. Entonces vamos a usar, por ejemplo, esta textura. Vamos a ver aquí, utilizando este composite, por ejemplo. Vamos a utilizar esta textura en esta tercera capa. Vamos a usarla, por ejemplo, en modo pantalla, para así añadir glossiness en algunas zonas. Voy a invertir esta imagen porque tiene demasiadas zonas blancas. Bien, y ahora puedo controlar, pues si esto lo pongo, por ejemplo, en 80, estoy añadiendo en aquellas zonas 0,8 de glossiness. Si pongo 100, 100% de glossiness, ¿de acuerdo? Vamos a poner 80, por ejemplo. Vamos a darle un poco más de tirado a esto. Y vamos a hacer un render, por ejemplo. Entonces veis que ahora hay unas zonas que tienen un glossiness completamente diferente. Esto nos añade un nuevo grado de aleatoriedad en nuestro teléfono. Quizá podemos probar con otra textura, no sé. Aquí ya os digo, si tenéis referencias de un material real, pues os va a resultar mucho más fácil encontrar la textura adecuada. Vamos a cambiarle, quizá está muy fuerte el efecto, vamos a ponérselo al 70% para que sea 0,7 de glossiness y vamos a volver a repetir el render. Entonces veis, esas zonas pues han sufrido, no sé, se han dado un golpe o se han desgastado, por la razón que sea, tienen un glossiness diferente. Y ahora también podemos incorporar esta información, por ejemplo, a nuestro bump mapping. Vamos a crear, por ejemplo, si la queremos controlar de forma individual, podemos crear una nueva capa, por ejemplo, y hacer conectar este color, que era gris neutro, o podríamos sumar estas dos máscaras. Lo que pasa es que entonces no tendríamos control individual sobre cada una de ellas. Yo voy a hacerlo con dos colores diferentes, por ejemplo. Y entonces ahora veis aquí, tengo esas zonas que han perdido totalmente su relieve. Vamos a hacer un render. Entonces ahora estas zonas que tienen un glossiness diferente, tienen además 0 de relieve. O sea, tiene una justificación el hecho de que tengan un glossiness diferente. Ya os digo, yo estoy trabajando ahora con mapas pues aleatorios, los que voy encontrando. Entonces, cuando tengáis una referencia, podréis crear exactamente el material que estáis buscando. Entonces, vamos a parar esto. Voy a hacer un render final y os muestro cómo es el resultado que tenemos hasta ahora. Esto es lo que tenemos hasta ahora. La verdad es que esta última textura que hemos introducido no me gusta nada. Seguramente ahora voy a probar con otra que no sea tan fea. Pero veis que tenemos un material de plástico que podríamos habernos quedado con el primero que hicimos, que era simplemente un material con un glossiness un poco variable y ya está. Y habéis visto cómo podemos pues añadirle un desgaste en algunas partes, añadirle un relieve complejo, añadir glossiness variable y cómo podemos desglosar el material en distintas etapas para que podáis incorporar cualquiera de ellas a vuestros propios materiales. Ya os digo, no intentéis hacer exactamente esto mismo que he hecho yo, porque solo vais a poder hacer este material. Y si vosotros podéis hacer un material mejor, os estáis limitando si repetís exactamente lo que yo he hecho. Entonces, poner esto a prueba y llevarlo al siguiente nivel y crear así materiales, vuestros propios materiales. Ya os digo, para mí la creación de materiales ya veis que lleva un tiempo, porque entre preparar las coordenadas de mapeado, desglosar y estudiar el material y realizarlo, pues sí es cierto que se lleva bastante tiempo, pero para mí es muy importante. No siempre vais a tener tiempo, pero cuando tengáis tiempo yo os recomiendo encarecidamente que lo invirtáis en esto porque va a mejorar muchísimo la calidad de vuestro trabajo. Por más que lo intento, la verdad es que soy incapaz de hacer un tutorial de menos de 1 hora y ya se me volvió a echar el tiempo encima, lo tengo que dejar aquí. Pero ya os digo que tengo grabado bastante material y seguramente en 2 o 3 días voy a subir la próxima parte de este tutorial, donde veremos algunos conceptos que se me han quedado pendientes en el tutorial de hoy y veremos pues metales, por ejemplo, veremos cómo crear distintos tipos de materiales cada vez más complejos. O ya os digo, la intención del tutorial de hoy era básicamente que empezarais a comprender la dinámica de creación de materiales con un material sencillo, como es un dieléctrico con un poco de suciedad. Esto se irá complicando con los sucesivos tutoriales y me gustaría al final pues
que veamos materiales realmente complejos. Incorporaremos también técnicas avanzadas de creación de texturas, por ejemplo, y espero que os resulte muy interesante. Si os ha gustado el contenido de este canal, me encantaría que os suscribierais y que lo compartierais con quien consideréis que le puede resultar útil e interesante. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo interminable. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.